Hola, hoy voy a hablar de autismo y por primera vez he tenido que grabar el inicio de este video 3 o 4 veces, cosa que no suele suceder porque por lo general cuando empiezo a grabar empiezo a hablar como una máquina. Me van a escuchar que se me tranca la voz, lo que me acaba de pasar ahora. Es algo que me sucede muchas veces cuando tengo que exponer algo ante un grupo, cuando tengo que explicar algo y hay muchas personas, cuando de alguna forma me pongo nerviosa ante lo que voy a hablar. Me puedo sonrojar o se me tranca la garganta. Nunca se me tranca la garganta cuando estoy grabando, pero bueno, en esta oportunidad se me está trancando. Ya entenderán por qué. Tengo unas notas en mi teléfono, otras en el cuaderno, post-it. Tengo un video que estoy proyectando acá a un lado porque considero que para explicar temas que son un poco abstractos y que no son fáciles de ver, se necesita poder ir y tomar recursos distintos para que quienes no lo tienen tan claro lo comprendan. El por qué lo hago es porque desde hace, no sé, casi 2 años, si no estoy mal, 2, 3 años, la verdad no recuerdo, decidí hablar de esto. Decidí que hay cosas que no se ocultan, porque básicamente no ocultarlas pueden ayudar a otras personas. Y porque a mí me significó una transformación como persona ese momento de un diagnóstico que ya te sospechas, que ya sabes que existe, pero que necesitas que te confirmen y que de alguna forma te transforma como persona, ¿ok? Voy a comenzar leyéndoles algo que escribí, lo tengo publicado el 8 de marzo del 2022, o sea, el diagnóstico fue en octubre, asumo que el 21, se van a hacer 2 años, ¿ok? Probablemente voy a tener que cortar este video muchísimo porque se me tranca la garganta. Dice así: soy mujer y soy autista, como si no bastase con ser mujer. Soy responsable de que a mi lado tengas días malos y días buenos, y el resto de los días pasará exactamente lo mismo. ¿Te gustan las montañas rusas? Vivir conmigo es como nunca bajarte de una bomba explosiva de emociones. Y esto lo percibes solo hablando conmigo, a kilómetros de distancia, tras un monitor o sentado a mi lado tan cerca que hasta te deje tocarme. Movimientos enérgicos, dedos y cabezas moviéndose al ritmo de la música que reproducen mis audífonos. O calma total de esa que brota en estado de letargo cuando el sonido del agua al correr me hipnotiza. Soy ese cohete que se manda un viaje a la luna con un impulso imparable, y a la vez soy la calma en la respiración de un bebé. Te haré amarme con locura, incluso sentirás que quieres consumirme, y del mismo modo querrás apartarme tantas veces que se convertirá en un juego evidente y llegará a gustarte. Te sentirás como la víctima que ama al victimario. Soy ese miedo que te paraliza justo antes de subir al escenario para dar un discurso frente a miles de personas, y a la espontaneidad de un niño cuando ríe a carcajadas sin entender por qué y sin poder parar. Esto es algo que yo escribí en un momento que me dio por sacar todo lo que tenía dentro y que de alguna forma refleja eso que soy. Refleja esas subidas y bajadas, esas emociones extremas que experimentas cuando estás dentro del espectro autista. Esas no predecibles reacciones y con lo que una persona que está cerca se tiene que enfrentar. Pero más allá de eso es lo que ocurre acá. Es eso con lo que convives todos los días. Y es que ser autista, lejos de lo que se piensa, lejos de ser una persona que cumple ciertos parámetros y que es fácil de identificar por 3 o 4 puntos que hagas en un checklist, es todo lo contrario. Es tenerte que enfrentar cada día a cosas conocidas y a cosas desconocidas.
Es tener que no saber algunas veces qué va a pasar si te enfrentas a algo y al mismo tiempo saber qué va a pasar cuando te enfrentas a otras cosas. Hay momentos en los que yo tengo la seguridad y la claridad de lo que viene y de cómo voy a reaccionar. Y hay momentos en los que simplemente hago boom, exploto, para bien o para mal. Y no es controlable. Ser autista es vivir en un universo paralelo. Es vivir en un universo en el que muy pocos entenderán lo que es estar allí. Muy pocos serán capaces de dar ese paso, entrar, mirar que existe una forma diferente, que no la están viendo. Pero a ver, yo tampoco estoy viendo la de los neurotípicos. Y eso es el truco que existe en esto, ¿no? Y es que como no es algo obvio, yo escribí en otro momento, no sé dónde está eso ahorita, que si yo te dijera, vas con una persona caminando por la calle y a esta persona le falta una pierna, es tu amigo, van caminando, un auto acelera y tienes que correr. Y él no puede correr y casi los atropellan, tú te devuelves, lo ayudas, cruzas la calle. ¿Cuál es tu reacción después de esto? ¿Es culpar a tu amigo porque no pudo caminar, porque no fue capaz de correr a la velocidad necesaria cuando este auto venía? ¿O es decir, wow, menos mal que salimos de esta y tuviste la velocidad de alarlo? Esto mismo sucede con el autismo. Somos personas que andamos por la vida con ciertas discapacidades, enfrentándonos a un mundo que no está pensado para discapacidades que no son visibles de alguna forma, ¿no? ¿Qué sucede? Que si vas conmigo caminando por la calle y de repente yo me quedo frenada cuando voy a cruzar porque algún estímulo me hizo reaccionar o frenarme, probablemente te voltees y me grites, ¿qué te pasa? ¿Cómo te frenaste? Cruzamos y me sigas reprochando el hecho de que yo no haya caminado a la velocidad que tenía que caminar. Pero es que esa falta de pierna está aquí. O sea, lo que veías en tu amigo, que no eres capaz de ver en mí, está ocurriendo igual acá. Y eso es lo difícil. Por eso transmitir lo que es el autismo o lograr que las personas lo entiendan cuando no lo han vivido ni en primera persona ni en una relación con alguien muy cercano, es prácticamente imposible. Por eso, de alguna forma, también yo dejé de querer que me entiendan, ¿sí? Dejé de querer que me comprendan, dejé de tratar que otros puedan ver el mundo como yo lo estoy viendo y entiendan mi lógica. Obviamente hay contextos en donde lo tengo que explicar y tengo que pedir que me entiendan y tengo que pedir que sean conscientes de que no lo estoy viendo de la misma forma. Pero hay muchos otros donde lo abandoné y simplemente das un paso atrás y dices, bueno, mira, yo aquí no puedo estar, ¿sí? O sea, yo en este espacio, en este ambiente, definitivamente no, ¿ok? Bueno, para hablar de esto, bajé un video de Ian. Ian es un niño argentino al que admiro y les voy a dejar el link de la entrevista abajo. Y saqué fragmentos que quisiera que viéramos, los vamos a ir viendo juntos y luego yo voy a ir hablando de ellos, porque son los fragmentos con los que me sentí más identificada en la entrevista. Entonces, voy a irlos colocando y luego hablo, ¿va? O sea, son muchos estímulos. Es como si tuviese muchas radios mal sintonizadas dentro de mi cabeza. Entonces tengo que elegir una para escuchar y eso es muy difícil. Porque es como tantos estímulos que entran que terminas en un meltdown. Que esto significa reacción de un ratón. O sea, es la reacción de los autistas hacia los estímulos. Mientras que otros autistas son mucho más sensibles y hasta no sienten el dolor. Por eso digo esto de que cada autista es distinto. Ahí va la primera parte de que se relaciona con lo que les decía ahorita, ¿no? Y esto es clave. Cada autista es distinto. Y como cada uno es distinto, es muy difícil
reconocerlo, es muy difícil meterlo en una bolsita y decir, sí, un autista es aprendo cómo lo trato y ya. No, porque si conoces mañana a otro, la reacción y la forma de actuar de este otro va a ser diferente. Entonces, cada uno es diferente, no es una gripe que tienes que combatir con limón, con té y tapándote y dándote una ducha y quedándote en la cama. No, es, partiendo de ahí, no es una enfermedad, es una condición biológica y una condición cerebral y es una condición neuronal que no se va a curar. Más adelante hay otra parte donde él habla de esto, pero que es distinta, así como todas las personas somos diferentes, así como hay tantas formas de expresarse como personas existan, hay tantos autismos como personas autistas existan, porque es una combinación de elementos mezclada a las condiciones en las que creciste, mezcladas a tus experiencias de vida, mezcladas a el momento en el que te enteraste, a los apoyos y herramientas que tuviste. Y es imposible clasificarnos dentro de una cajita y saber dónde estamos todos. No, es un espectro, es completo de una esquina a otra y hay múltiples posiciones allá adentro. ¿Okay? Me voy a la otra parte del video. Porque cada vez hay más, porque hay más diagnósticos de personas adultas autistas. Que eso es la verdad algo súper importante, porque en las redes hay un montón de adultos autistas hablando y la verdad es que eso es importantísimo, en buscar tu diagnóstico y entender que no estás loco, muy lindo. Y si querías podías ir a acostarte en el sillón para poder autorregularte 10 minutos, porque la verdad es que no tenía nada de malo, pero otras personas podían haber dicho qué mal educado o qué mala onda. No es así, es que necesitas autorregularte por un momento, tal vez con tus herramientas, que no son juguetes, son como un bastón para nosotros, porque es para evitar el meltdown, porque nosotros estamos en movimiento para autorregularnos, y esto hace que podamos poner toda la ansiedad en esto. Estas herramientas de autorregulación son herramientas que no son juguetes, porque se mal consideran juguetes. En realidad son herramientas esenciales para nosotros para que podamos autorregularnos. Es como un lente para un chico que tiene problemas de la vista o un bastón para una persona que tiene problemas tiene movilidad reducida. Ahí él toca 3 puntos importantes, ¿no? Y es, cada vez hay más autistas, sí. Y no es que está de moda. Con esto me he tenido que enfrentar muchas veces como, está de moda, ahora todos quieren ser diferentes, ahora todos quieren ser autistas. Ojalá y no fuese autista, porque no es fácil. No es nada fácil vivir en un mundo en el que mostrar lo que eres ya te genera barreras, ya te genera rechazo, ya te genera la duda, te genera cuestionamientos, donde así como dices, soy Sagitario porque nací en noviembre, no puedes decir, sí, soy autista y seguir. No, ojalá no lo fuese, pero la verdad es que hay muchos que por razones que sean, por diagnósticos tardíos, porque antes no era visible, porque no se entendía que era un espectro y se buscaba ciertos parámetros específicos que no se conseguían, ahora están saliendo a la luz, ahora nos están pudiendo identificar, y esto parece una ola, sí, lo entiendo, parece como, ¡guau!, salieron muchos. Y es que cuando sale uno a hablar, le da valor a otro y a otro y a otro y se va volviendo una masa de personas que se sienten apoyadas y que se atreven a decir, yo también. Y empezamos a perder ese miedo al rechazo o a decir, ya fue, que me rechace quien me quiera rechazar. La verdad es que esto soy yo, con lo bueno, con lo malo y con esta condición que me ha acompañado desde que nací hasta hoy. ¿Sí? Yo fui diagnosticada a los 38 años. Sí, acabo de medio sacar la cuenta. Creo que iba a cumplir 38, no recuerdo.
Pero es algo que ya yo traía una sospecha 10 años atrás. No es algo que me di cuenta en ese momento. Es algo que desde que en algún momento me hizo clic, algo que escuché sobre un niño, y empecé a buscar más porque me interesaba este niño y quería saber de alguna forma qué era esto que tenía. Empecé a leer y a leer, y en ese proceso me veía reflejada a mí. Y veía que ese niño y lo que leía de los autistas y yo teníamos muchas cosas en común. Y busqué, intenté tener un diagnóstico, no lo logré, lo intenté de muchas formas, seguí leyendo, hice test, hice todo lo que podía hacer. Conversé muchísimo con mi mamá, o sea, tratando de entender cómo era yo pequeña, tratando de entender si realmente encajaba o yo estaba tratando de forzarla. Luego llegué al diagnóstico y la verdad es que cuando es un despertar cuando te diagnostican, ¿no? Es un antes y un después. La verdad es que sí. Y por otra parte, ya, porque si no me pierdo, habla de ese desregularse y de esa necesidad de regularse uno mismo. Ustedes suelen ver que tengo en los videos algo así en la mano y estoy haciendo esto constantemente. Si no puedo tener esto y estoy haciendo esto constantemente. Y tengo los jugueticos que andan por allí regados, pero si se me quedan, agarro lo primero que tenga en la mano. Y es curioso porque desde pequeña, prácticamente desde que nací, mi mamá cuenta que yo agarraba la tela así de la cuna y le daba con las manos. A medida que fui creciendo, fue una manía mía agarrar las telas y darles así. Y recuerdo mi abuela decía, ahí va Salvador con su arpa, porque yo andaba todo el día así, me sentaba y agarraba los pantalones, las arruguitas que se hacen en los pantalones y les daba así en los jeans. Ya después de que crecí fui perdiendo un poco esta manía, pero es que agarré otras cosas. O sea, y es esa forma de regularte, de decir, bueno, estoy moviendo algo, muevo mucho los pies y el que tiembla el pie y típico eres ansiosa, tienes que relajarte, tienes que hacer meditación, no me va a servir. Yo necesito estar moviéndome o rayando. O sea, yo les voy a mostrar las notas que hice para este programa y luego van a ver cómo rayé la hoja. Está toda rayada. O sea, estas son las notas que yo estoy usando. Y por ahí digo, soy súper ordenada, sí, pero a la vez soy un desorden. Y en medio de ese caos, yo me entiendo. Aquí estoy buscando otras cosas que suceden cuando yo estoy en reuniones muy largas, por ejemplo, que no puedo, me desconcentro, no me da la vida. Y sobre las notas que tengo empiezo a dibujar, ¿sí? Y está dibujado en 2 colores porque son los 2 resaltadores que tengo a la mano. Otra reunión, ya esta no está rayada. Son cosas que necesito hacer para regularme antes de explotar, antes de colapsar. Y son cosas que para un neurotípico son difíciles de comprender. Me voy con el otro fragmento. Recién hablabas de meltdowns. ¿Me puedes explicar más qué es eso? A ver, sabemos que es el clásico berrinche de un niño autista. Siempre se lo consideró berrinche. No es un berrinche. Es cuando ya literalmente te desregulas tanto, hay tantos estímulos o tantos pensamientos o tanto sentís que explotás. Literalmente vos no estás presente, no sabés nada, lo que te pasa es súper peligroso. O sea, yo, por ejemplo, me puedo desde autolesionar, por ejemplo, salir corriendo o autolesionarme, golpearme, hasta estar tan despresente que alguien me puede llevar y no me dé cuenta, o desmayarme, o puede pasarme cualquier cosa. O sea, es muy peligroso porque no estás en la situación cuando te desregulas. Neurotípico. El neurotípico, ¿qué debe hacer frente a una persona autista? ¿Viste la frase de ponerse en los zapatos del otro? Uh-huh. No hay que si les explicaría de una forma simple sería así. Hay que sentir como un autista. Si una persona autista se desregula o se desregula por los estímulos que hay alrededor, entenderse y ponerse en el lugar de esa persona y ser empático con ella. Si una persona autista necesita estar 2 o 3 minutos fuera de una conversación porque literalmente está cansada de autorregularse y tirarse en un sillón, ponerse en el lugar de esa persona
Si una persona necesita hasta a veces seguir sus rutinas, ponerse en el lugar de esas personas. O sea, hay que ponerse en el lugar de nosotros y también, no, o sea, hay muchas herramientas. Vamos adquiriendo herramientas que van a ayudar a que podamos mejorar y que, por ejemplo, vamos a mejorar. Por ejemplo, en mi caso, cuando me diagnosticaron de chiquito, tuve muchas herramientas para poder seguir adelante. Pero muchas veces estamos que nos entiendan y tenemos nuestro esfuerzo, porque también nosotros estamos esforzándonos para poder buscar terapias, para poder tener más herramientas, para poder ser mejores y poder aprender y también poder estar y, por ejemplo, habilidades sociales, pero también ayuda de la sociedad para que nosotros podamos estar, o sea, sentir como un autista. El autismo es una condición invisible que la tengo yo. Bueno, más claro imposible, ¿no? El autismo es una condición invisible. Y eso es lo que hace tan difícil que el resto de las personas lo comprendan. Aquí anoté 3 cosas que dijo. Los berrinches. No es que haces berrinches porque eres malcriado. Es que te colapsas de estímulos y de soportar una forma de vida que no es tu forma de vida. Probablemente los berrinches de los autistas suceden cuando estamos en condiciones que no nos gustan, estamos en una situación que no es cómoda, cuando nos están forzando a hacer cosas que no queremos hacer, cuando nos llevan a hacer eso que el otro es y que tú no quieres ser así. No te sientes cómodo, así como él no quiere ser como tú. Pero esto no lo entienden. Es llevarte al límite y cuando explotas, señalarte porque explotaste y culparte. Y sería más fácil no forzar a nadie y entender que todos somos diferentes, ¿no? Toca ahí el punto de salirse y hasta desmayarse y eso es algo muy común. A mí me sucede que cuando me enfrento a un umbral del dolor muy, muy alto, me desmayo. Y yo aguanto muchísimo dolor, pero en ciertas situaciones, he tenido 4 esguinces y me he desmayado las 4 veces. No sé si es producto del susto, no sé si es la negación a lo que está sucediendo, no sé si es el dolor propiamente, pero es como, me salgo de aquí no está pasando, ¿sí? Y esto mismo, si lo llevamos tan forzado a un desmayo, también puedo decir que me salgo de las situaciones cuando no me siento cómoda. Entonces es como, me aíslo, estoy aquí, pero estoy pensando en otra cosa, estoy en mi mundo, bajo los niveles de estímulos y vuelvo y entro. Me vuelvo a aislar y vuelvo y entro. Y así vas como regulándote. Y el tema de las autolesiones también es algo que, digamos, cuando era más pequeña me sucedía muchísimo, ahora ya casi podría decir que no. Uno nunca sabe si algo te lleva otra vez a ese punto, pero era apretar las manos, pellizcarse las manos así para ese dolor y te calma, ¿ok? Porque te empiezas a concentrar en esto y te sales de la situación en la que estás viviendo. Golpes a una pared, a un closet, pegar la cabeza contra una pared porque te hace doler tanto la cabeza que sabes que luego viene un cansancio y luego vas a dormir y te saliste de esa situación. Estás apagando la situación, ¿ok? Son cosas que ojalá no las viviera ningún niño. Son cosas que te marcan y te atormentan. Son momentos que no te afectan solo a ti, sino que te afectan a ti y afectan a las personas que están en tu entorno. Si hoy yo pudiera evitarle a mi mamá, a mi hermano, el haber pasado tantos momentos así a mi lado, lo haría, no lo dudaría, porque yo hoy solo veo a mi sobrina llorar y solo que le corran las lágrimas a mí me parte el corazón. Y voy a estar llorando de una malcriadez no canalizada, puede estar llorando porque le dijiste un no y le partió el corazón un no, y igual le tienes que decir el no y lo tienes que mantener. Pero me afecta, ¿no? Y no me imagino lo que podían sentir ellos dos viéndome a mí ante una crisis, llorando y golpeándome contra una pared y pellizcándome y haciéndome daño sin entender lo que pasaba.
porque parecía simplemente una niña fuera de control con la que ellos no podían, y obviamente ninguno sabíamos lo que estaba pasando. Me voy con el que sigue. ¿Por qué pensás que las palabras son tan importantes a la hora de nombrar las cosas? Porque las palabras son poderosas. Las palabras son las cosas que son las partes de la realidad. Y una palabra que puede sonarnos fea a nosotros, nos puede quedar en toda la vida. Por ejemplo, si nos dicen, por ejemplo, que sos desordenado, una vez mi mamá antes decía a mi hermana, Juana, yo tengo 3 hermanas, ella es mi hermana que la quiero mucho y me mando besos a mis hermanas. Y bueno, mamá le decía a Juana que era desordenada, le decía todo el tiempo que era desordenada. Y después vi un video que no había que decirle a los chicos que eran desordenados, porque si no, se creen que son desordenados y van a seguir siéndolo. O sea, porque siempre se van a creer lo mismo. Ahí estás viendo el poder de las palabras. Lo mismo pasa con una ofensa. A veces te crees algo que te dicen los demás y que en realidad no es cierto. Esto creo que más adelante también lo voy a reforzar en otro tema, y es que los autistas nos quedamos con todo lo que nos dicen, y sobre todo con lo malo. Tú a mí me dices, Mari, eres una egoísta, por ejemplo, y me dices después, no sé, qué bueno que hiciste esto, qué bueno que me ayudaste, qué bueno que... Y yo me voy a quedar con que soy una egoísta. Eso no se me va a olvidar. Y es porque me dijiste algo que yo no quiero ser, que yo no me siento así, y me estás haciendo sentir mal. Me estás juzgando sin entender el porqué de mi reacción. Y probablemente mi egoísmo es que no quiero reírme. A ti te parece egoísta porque no estoy compartiendo tu buen momento, pero es que no me da risa. Y a mí me parece que me estás obligando a reírme de un chiste que no es chiste para mí, ¿no? Saber que muchas de las cosas que te dicen las personas las dicen sin pensar. Que se nos es más fácil botar palabras ofensivas que palabras bonitas. Te permite empezar a evaluar y a decir, capaz con esto no me quedo, ¿no? Se lo devuelvo, no es mío. Pero cuesta. O sea, a mí me ha costado 39 años, 40 años decir, puedo decir, esto no soy yo, es lo que el otro está viendo en mí, esto no me representa y no me voy a quedar con esto. Mira, o sea, esto se puede, ¿sí? Pero hasta hace poco no. Y crecí con marcas de todos esos adjetivos que me pusieron, por bien, por mal, sin pensarlos, no importa, pero me los creí todos. Yo ayer hablaba con alguien y le decía, yo crecí con muy pocos amigos, tengo muy pocos amigos, y crecí creyendo que yo no le podía caer bien a nadie, que era súper antipática, súper difícil de llevar, súper difícil de tratar, que hacer amigos para mí iba a ser el reto más grande de mi vida. Y hoy me veo rodeada de múltiples conversaciones con personas muy diferentes y pudiendo hablar con todas y siguiéndoles el ritmo a todas, y personas que me escriben buscándome para hablar, y digo, a ver, yo soy la misma de allá. Y sí, solo que me creí capaz ahora. Me borré todo lo que me habían dicho. Me borré todas las etiquetas de eres insoportable, eres antipática, eres esto, eres qué sé yo. O sea, me las quité todas y dije, yo soy esto, me acepto y ya. Y el que me vaya a tratar, que me trate así, y el que no, pues que no me trate. No es fácil, no es fácil. Pero bueno, es aceptarse, es parte de ese saber quién eres. Sigo. Bueno, viste que si la sociedad ve a una persona con silla de ruedas, lo considera discapacitado y bueno, hay como toda una construcción con eso, pero por ahí una persona que esta cosa de la discapacidad invisible, ¿no? Que hay veces que uno tiene que manifestar o contar para que el otro se dé cuenta de que tiene algo o es parte de algo, ¿no? Sí. Eso se relaciona con lo que les
ilustraba de alguna forma con la persona sin una pierna, ¿no? Y es algo que también tuve que hacerlo parte de mi vida. Yo me hice una pregunta cuando me dieron el diagnóstico y decía, ¿esto lo diría o no en una entrevista de trabajo? Y es que tiene una carga, ¿no? Yo elegí decirlo. Yo elegí manifestar lo que soy, tanto en cuestiones laborales, con las personas con las que hago un vínculo más cercano. Pero también pasa que para mí puede ser algo importante, algo que me define, algo que digo, lo quiero contar porque quiero que vean que estoy confiando y quiero que me conozcan y quiero que no me juzguen como me juzgaron toda la vida por ciertos comportamientos. Por decir algo, estamos aquí y la estamos pasando bien, todo chévere, y de repente yo voy a decir, voy a salir a caminar un ratico. Y es ese bajarle 2 a las revoluciones de algo con lo que yo no me sé llevar tan bien, y luego volver a ser yo y volver a estar bien. Y lo cuento para que esta persona a la que yo le diga, voy a caminar un ratico, no se ofenda, no crea que es que me pasó algo diferente, que yo me siento mal, que yo le quiero incomodar, que quiero llamar la atención. No. Y hay personas que lo entienden. Hoy puedo decir que mi hermano es una de las personas que más lo entiende y a las que le puedo decir, quiero hacer esto, necesito esto, o él mismo ya lo ve y me dice, sal, camina un ratico, frénalo, o no vayas, no te expongas. Pero hay otras que parece que se les olvida y es como forzarte siempre a hacer otra cosa y no, es invisible para ti, pero para mí no, recuérdalo, está aquí. Vamos. ¿Qué es el masking? El masking. Nadie jamás me preguntó eso, ni nadie sabía qué era el masking. El masking es enmascarar. Sabemos bien que en especial los adultos autistas, sabemos que ellos tuvieron muchos desafíos más que yo. Porque ellos se diagnosticaron de grandes y yo me diagnostiqué de muy chiquito y tenía herramientas de chiquitos. Imagínate, por ejemplo, el caso de mi papá, que fue diagnosticado a los 46 años autista. Imagínate vivir 46 años sin saber y pensando que eras loco, que eras hortivo, que eras... Y es horrible. Y como te dicen que sos hortivo, se lo hacen enmascarar. Esto en especial lo hacen las mujeres. Se lo hacen enmascarar para poder encajar y para que no te digan que sos hortiva, para que te digan que sos histérica, porque si no te dicen todas esas cosas. Y además también es una cuestión de la sociedad, porque un niño que no salta, que no habla o que no hace nada de eso, decís, es raro. Ahora, una nena que hace todo eso la consideras tímida, la consideras es muy femenina y después de grande la consideras histérica y hortiva. Y no es así, es autista esa nena. Y vive toda la vida creyendo eso y cuando se entera que es autista es como una salvación. Y él no lo puede haber dicho mejor. Cuando te enteras que eres autista y eres así, es una salvación. Yo crecí siendo esa niña. Tímida, tranquila, buena estudiante, buena hija, la que enloquecía a su mamá por carácter, porque tenía un carácter con el que no se podía, algo que no se lograba entender, algo que no era fácil de dominar y generaba un conflicto en casa, pero no había nada que achacarle a ese conflicto. O sea, no había es que Mari se escapa, es que se va de fiesta, es que la embarró aquí, es que le faltó el respeto es que no existía. O sea, si sacabas el carácter de Mari en casa, era la hija perfecta que todo el mundo quería. Pero pues no era real, ¿no? De perfección cero. Y claro, creces imitando, creces diciendo cómo se hace, cómo se actúa. Ese es el resumen de mi vida, es decir, cómo se actúa en cierta situación. Déjame mirar qué están haciendo, hago lo mismo. Y de hecho hay algo que yo entendí luego del diagnóstico, y es que si yo estoy hablando contigo aquí y te tengo enfrente, yo voy a evitar verte un poco, porque es que si te veo mucho, voy a terminar imitando tus gestos. Entonces tú puedes estar hablando conmigo y en la que hagas así, a los segundos yo estoy así y cuando me miro es como... no hagas lo mismo, ¿no?
Y si te empiezas, no sé, a tocar el cabello así, yo al rato voy a estar haciendo esto. Y es que te estoy viendo y estoy tratando de ser como tú. Y yo hoy reconozco en mi forma de caminar, en mi forma de vestir, en mi forma de expresarme a personas que fueron influyentes en mi vida. Personas que yo miré como ejemplo. Y es que no sabía cómo actuar, no sabía cómo hacer las cosas. Y yo recuerdo una vez que se murió el papá de un primo, y es un primo al que yo quiero mucho. Íbamos al funeral y yo le decía a mi mamá, ¿qué le debo decir cuando llegue? O sea, lo que tú quieras. No, pero es que, ¿qué se debe decir en un funeral cuando a alguien se le muere un papá? Y a mí ya se me murió mi papá, yo sé lo que es. Pero ¿qué le voy a decir? Lo siento. No, es que no es lo siento. Que estés bien. ¿Cómo va a estar bien? El pésame. ¿Qué es eso? ¿Qué dice el pésame? No dice nada. Entonces, ¿cómo actuar? Ese cómo actuar me persigue todos los días. ¿Cómo se actúa en? Y yo lo digo mucho en el trabajo, porque por ahí me dicen como, eres distinta en el trabajo que tu vida personal. Totalmente. Yo tengo dos versiones, la Mari profesional y la Mari persona, ¿no? Y es que la Mari profesional actúa como profesional. La Mari profesional sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer bien. Le puede salir mal, ¿no? Obvio. Pero le va a poner todo en hacerlo bien. La Mari personal está lidiando con esto, ¿sí? Cada vez me es un poco más fácil, pero porque me voy conociendo más y voy sabiendo qué me gusta, qué no, y qué acepto y qué no acepto en mi vida, ¿va? Sigo. ¿Qué cosas te cuestan de la vida cotidiana? Si tienes que poner ejemplos. Pues la verdad ya voy superando, porque yo, como sé que soy autista, entiendo muchas cosas, pero tengo bastantes desafíos. Uno de ellos es cuando la gente... A ver, muchas veces pasa que hay desinformación, y esa desinformación a veces te hace herir. A veces la profesora de educación física, me cuesta mucho los deportes. Ojo, hay otros autistas que son muy buenos en el deporte. Siempre iba a perder la materia de deporte, siempre. Era niña de 18 a 20 en todas las materias y en deportiva mal. Por el simple hecho de que si el profesor de deporte me mandaba a hacer algo y él no lo hacía, ya para mí yo no tenía por qué hacerlo. O sea, no había razón para que me mandara a dar 10 vueltas en el colegio si él estaba sentado en una silla. Que tenga un inicio, un principio y un fin. Que también que haya cosas visuales, porque yo veo en imágenes, yo entiendo todo en imágenes. Yo de chiquito aprendí a ir al baño con videos. Esto es clave. Esto yo lo digo mucho en el trabajo, ¿no? Y es que yo veo todo en imágenes. Tú me estás hablando, yo lo estoy graficando absolutamente todo. Y ese graficar me permite entender si falta algo en el camino, ¿no? Porque hoy, lo voy dibujando, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco, aquí hay un hueco, y por eso mi pensamiento es un poco abstracto. Pero si no lo veo con claridad y si no veo esas imágenes, me tranco. Y que también reducir los estímulos. O sea, le estuvimos diciendo 4 años a esa profesora de educación física que deje de utilizar el silbato. La verdad es que no está muy bueno lo de la profesora de educación física, ni tampoco es algo que me guste. Aunque la verdad es que me gusta el fútbol a mí. Me gusta ver partidos de fútbol, pero no me gusta jugar mucho deporte. Pero tal vez si se centraba más en lo que podía hacer, me hubiese sido más fácil. Así que la desinformación y el maltrato de la sociedad a veces es uno de mis desafíos. Eso. Seguimos. Y me sentía re culpable si había hecho algo mal. Nosotros autistas siempre sentimos culpabilidad por todo, absolutamente todo. Y esto es muy importante porque muchas veces juzgan y nosotros nos sentimos re culpables después, porque pensamos que todo es nuestra culpa y muchas veces es todo lo contrario. Esto es lo que les decía hace rato, y es algo que mis jefes en general, los últimos 2 sobre todo, me lo han dicho, y es: te quedas solo con lo malo, te sientes responsable y culpable de algo que no sale bien. Si tú me dices en el trabajo, Mari, hagamos esto, esto está listo, aquí quedó un vacío, esto falta, yo me quedo con, quedó un vacío, esto falta, aquí está listo, no. Y me siento responsable y culpable, y algo hice mal, y la próxima vez tengo que dar el triple, y
Y bueno, se me complica la vida. Y esto mismo me pasa a nivel personal. O sea, yo me siento culpable y responsable de todo lo que no sale bien, de mi familia, de las decisiones mal tomadas. Y en algunos momentos me sentí culpable y responsable de cosas que yo no podía haber controlado. Pero bueno, es parte de esto, es parte de ser autista. Muy difícil eso. Y por eso hacía el video de las etiquetas, porque tenía muchos excesos para que la gente viera qué es lo que me pasa. Y por eso terminar el video. Algún día me las voy a poder sacar tranquilos, cuando la sociedad entienda qué es lo que me pasa. ¿Qué excesos tenés? Puede ser exceso de frustración, exceso de culpa, puede ser también, el exceso de culpa tengo mucho, exceso de perdón. El exceso de perdón y el de culpa. También el de frustración y estrés, ansiedad y también tengo muchos excesos yo. Bueno, antes de tener el diagnóstico de autismo, unos 4 años, 5 años atrás, me diagnosticaron de ansiedad y depresión. La depresión es algo que me ha acompañado en varios momentos de mi vida, cuando me siento incapaz de hacer cosas, cuando se me sale de control la vida. Pero la ansiedad es algo que sí, estoy ansiosa, pero es parte del autismo. No era algo para que me trataran como ansiosa, ni para que me diagnosticaran como tal. Son cosas que vienen como esos añadidos al combo del autismo, ¿no? Y la culpa y las etiquetas. Yo crecí con muchas etiquetas encima, y etiquetas que probablemente para quien las dijo no eran significativas, pero para mí, que las estaba escuchando y eran sobre mí, me marcaron. Y un día dices, wow, es que esto no es mío. Esto fue alguien que lo vio y o lo proyectó en mí o decidió decirlo sin pensarlo y sin saber lo que estaba generando en mí, ¿no? Que eso también es válido. Hace poco me pasaba con algo que le preguntaba a un primo, ¿por qué ustedes decían esto de mí? Y él me decía, yo ni me acuerdo. Y yo decía, wow, él no se acuerda de lo que decía. Otro primo me dijo, sí, te fastidiamos mucho con eso y no tenía sentido. Y a mí me marcó, hasta hace muy poquito. El autismo y la ansiedad son como caminos paralelos, ¿no? Es como, te escuché decirlo muchas veces, es como que... Muy terrible lo que pasa con la ansiedad y el autismo, y a la vez con la depresión, porque el autismo es una de las posibilidades es una de las condiciones que hay más probabilidades de que la persona se termine suicidando, en especial si no tiene el diagnóstico. O sea, la mayoría de los autistas que no tienen el diagnóstico se suicidan. Muchas veces pasa eso. Y es terrible porque a veces como que vivís toda tu vida esto, sin saber qué era lo que te pasaba, y te la pasaban diciendo cosas que no eran. Y vos te quedás re mal y te deprimías y te pasa eso. O sea, la ansiedad y la depresión es algo que hay que hablar mucho y que son temas que tenemos que sacar. Como también el autismo y la sexualidad, el autismo y las adicciones y un montón de temas más. Bueno, esto es algo que estaría muy bueno en algún momento. Invitaré a mi mamá si agarro valor. Yo recuerdo, lo decía hace rato, los momentos que les hice pasar, y de pequeña y de no tan pequeña, y se ha repetido varias veces, el decir me quiero morir, me quiero desaparecer, y es que si me muero le quito la carga a los demás de tener que lidiar conmigo, de tener que entender algo que no es fácil de entender, de tener que aguantarse esto, que si para mí es tan difícil aguantarme, si para mí es tan difícil lidiar con lo que soy, no me imagino cómo es para los demás. Y es algo importante. Yo nunca llegué a pasar esa línea de me voy a quitar la vida y de intentarlo. Creo que me ganó el susto, ¿no? Pero a pensarlo, infinidad de veces. La verdad es que para mí siempre era una opción. ¿Qué es la hiperempatía? Son preguntas que jamás me preguntaron. Sos un genio. La verdad está buenísima esta nota. Pues la hiperempatía es... O sea, mucha gente cree que los autistas no tenemos empatía.
mentira. Como dice el nombre, es cuando yo veo una película y me quedo 3 días llorando de esa peli, por ejemplo. Me emociono muy fácilmente con las cosas y no solo creo que me puede pasar a mí, sino puede pasarle a alguien que quiero, que todo lo que puede pasar, que veo en la tele, por ejemplo, me puede pasar a mí. Y me pasa muy seguido a mí. Por ejemplo, una vez vi una peli que trata sobre que siempre era una peli donde el padre terminaba muriendo. Y yo me pude llorar, mamá, no quiero que te mueras. Esto es así, tal cual como él lo dice. Yo veo una película y me quedo pegada con la película. Si esto pasa, empiezo a investigar, empiezo a buscar en internet. Creo que me va a pasar a mí, creo que le va a pasar a las personas que quiero. Siempre tengo miedo de que las personas que yo amo van a salir por la puerta y cuando regrese, no van a regresar, la verdad. O sea, ese regrese no existe. Y si se mueren, y si les pasa algo, y si yo tengo que resolver, y si yo... ¿qué haría? Y empiezo a pensar en cómo va a ser mi vida cuando las personas que yo quiera se mueran, ¿no? Y por eso no veo películas de terror, por eso no me gustan mucho las películas de guerra, las películas de dramas en general. Prefiero las psicológicas, las comedias. Una vez una persona me dijo, es que tú y tus películas de Hollywood, eso te ha hecho mucho daño. Y no fui capaz de responderle porque... yo no estaba en una buena condición para responder, pero sí, probablemente veo muchas películas de Hollywood, probablemente veo muchas series tontas, probablemente pierdo el tiempo frente a una pantalla, pero es que prefiero quedarme con la fantasía de que me va a pasar algo bueno que llenarme la cabeza de miedos y de angustias de que me va a pasar algo malo. Hay otro de los temas que cada fin de año viene, que tiene que ver con los fuegos artificiales, con los ruidos, con las luces. Quería preguntarte sobre eso. La verdad, esto que es algo que no solamente afecta a los autistas, porque ya decimos que el ruido no es que molesta, es dolor. Es dolor. Es algo que duele y que no es que molesta, duele. Nosotros nos duele y es terrible. Nos hace muy mal. Estos son auriculares también. No utilizo bloqueadores porque también hay bloqueadores que bloquean todo el ruido. Porque me aprietan mucho y yo como soy muy sensible a lo que me aprieta, me duele. Así que tengo estos auriculares que están buenísimos. Y como estoy preparado, también tengo esta herramienta de autorregulación. Y también o sea, como soy autista, vengo preparado y sé que me ayuda a autorregularme. Eso también es una de las cosas buenas de saber que sos autista. El ruido. Y me dirán, pero tú escuchas mucha música, pero a mí sí me gustan los fuegos artificiales, pero tú, no sé, puedes bailar y cantar. Sí, es verdad. Pero hay ruidos que duelen. Hay ruidos que los escucho a una intensidad mayor que el resto de las personas, que se te meten en la cabeza de una forma que dices, ¿cómo me saco esto de aquí? O sea, una gota de agua, por ejemplo, ese tin, tin, que probablemente nadie la esté escuchando, yo la estoy escuchando porque es muy bajita y todavía nadie la ha percibido, ¿no? Los ruidos agudos, hay cosas, cuando rechinas algo, cuando lo mueves en lugar de levantarlo, los pasos. O sea, yo uso muchos auriculares. Si estoy mejor, en un momento mejor de mi vida, puedo andar sin ellos. Si estoy en un momento más saturado, donde no quiero escuchar el mundo, me los coloco más. Puedo escuchar música mucho, pero llega también un momento donde la música, si está muy alta, hay días en que la quiero escuchar súper alta y me ves brincando escuchando música, y hay días donde bájala porque la necesito como parte de mi ambiente para trabajar, pero está demasiado alta y me está atormentando. Y me llega a generar rabia, molestia, ¿no? Yo me tengo que poner almohadas en la cabeza. No sé, los sonidos cuando guardas las vajillas en los gabinetes, las ollas. Hay ciertos sonidos con los que no puedo, que me sacan de mi control y me sacan de esa, no sé, armonía que yo pueda tener. Y también hablar con los demás. Yo tengo algo que se llama hiperverbal, soy hiperverbal. O sea, es cuando antes a los 3 años no hablaba. Y ahora es como que hablo un montón, me encanta hablar. Es como que si a los 3 años quiero decir todo lo que no dije en ese momento.
Y la verdad creo que ya lo dije todo. Eso que dice Ian a mí me generó muchísima risa. Sobre todo un niño diciendo, la verdad creo que ya lo dije todo, ¿no? Pero yo no sé si yo hablaba mucho o no, pero sé que me daba mucha pena hablar. Me daba mucha pena y sé que callé muchísimo, la verdad. Yo nunca fui la niña que no hablaba, ¿no? Pero sí la que se tragaba mucho. Y estaba en una conversación y me quedaba en silencio y me aislaba y no sabía qué decir y no me atrevía a decir lo que estaba ocurriendo en mi cabeza y no me atrevo a pedir lo que quiero y no me atrevo a decir esto no me gusta y no me atrevo a pasar por la calle a hablarle a alguien porque yo no lo conozco. Eso todavía me pasa, ¿no? A ver, es como, ven Mari, vamos, pero es que no lo conozco. Mi mamá se ríe mucho de eso porque me decía, ¿te voy a presentar a alguien? No, yo no lo conozco. Bueno, por eso te lo voy a presentar. No, pero no. Y no lo quería saludar porque si yo no lo conocía, ¿por qué lo iba a saludar, no? Pero algo que me pasó y el por qué estoy aquí y el por qué estoy en Instagram y el por qué estoy hablando tanto, es que siento que me tragué tanto que ahora lo quiero contar todo. O sea, ahora es como que necesito hablar, necesito decir, necesito avanzar, necesito no callar nunca más. Y bueno, no sé qué va a resultar de esto. Más allá de que yo hable muchísimo y por eso digo que esto lo hago por mí. O sea, si lo ven, genial, si le sirve a alguien, genial, pero si no, lo estoy haciendo por mí. Algunos autistas, mucha gente cree que las dietas curan el autismo, no es así. Hay muchos chicos autistas que personas autistas que necesitan una dieta, no solamente porque pueden ser celíacas, pueden ser intolerantes al gluten y a la lactosa, como en mi caso, aunque yo no soy celíaco. O sea, no puedo comer trigo, no puedo comer trigo en realidad, puedo comer cebada, centeno, avena, pero el gluten me hace muy mal y la lactosa también. Aunque esto de las dietas mucha gente cree que cura. Lo único que hace es que me haga mejor, porque muchas personas después de la dieta es distinto, porque les hace mejor a que tengan menos problemas gástricos, que reduzca la ansiedad, pero no es que cura. Mucha gente dice que cura y no es así. Va a ser mejor, pero no cura. El autismo es una condición de por vida y no es una enfermedad. Así que lo que damos para tener una mejor calidad de vida es el apoyo de las terapias, un mundo más amigable ayudaría mucho y aunque no nos curemos vamos a tener una mejor calidad de vida. Bueno, esto es algo que cuando yo dije que era autista fue lo que más me bombardearon. Me mandaron dietas, lo que tenía que comer, lo que me iba a curar, lo que iba a pasar, cómo prevenir, o sea, es mentira, todo es mentira. Lo que sí es cierto, y es lo que él dice ahí, es que nosotros a veces no sabemos interpretar malestares, no sabemos interpretar incomodidades. Entonces, hay algo que te cae mal, te pones de mal humor, te desregulas un poco, no sabes qué está sucediendo y fue que lo que comiste no es lo mejor para ti. Y cuando entendí eso, también fue una luz, porque yo soy de muy mala alimentación y esto le ha traído muchos problemas a la gente de mi entorno, más que a mí, porque no entienden que yo no quiera comer lo mismo que ellos, que no quiera comer a las mismas horas, que no quiera comer de la misma forma. Tengo un amigo que dice que yo como como un pajarito y lo que como son semillas. Yo, por ejemplo, antes de ayer me comí una ensalada de canónigos con tomates, después merendé con una zanahoria. No significa que todos los días coma así. Después ayer comí yogur con cereal y después me comí una tortilla de papas. O sea, no es que sea muy diferente, pero tengo ciertas cosas. O sea, por suerte la lactosa no me genera ningún problema porque amo el yogur, la leche, el queso. Con las harinas, aunque las adoro, sí, me cuesta luego digerirlas y me siento incómoda. Entendí que las hamburguesas no me encantan y eso me costó muchos años y muchos, vamos a comer hamburguesas, claro, ¿cómo no? Y no. Resulta que a mí no me encantan las hamburguesas y no quiero comer hamburguesas. O sea, por ahí de vez en cuando me provoca una. Y de McDonald's. Pero no es una comida que yo disfruto. A diferencia de otras cosas que, como los frutos secos, que los disfruto de una manera anormal. El maní, todo lo que tenga maní. Y odio las texturas blandas. Las texturas... el pollo no me lo como por la textura y nunca me ha gustado mucho, a menos que esté frito tipo McDonald's. Una verdura o una papa o algo que se haya sancochado de más y tenga muchísima agua, no soy capaz de comérmela por la textura. Y no es mala crianza, es que no me pasa, o sea, no.
Igual que todo lo que sea crujiente, todo lo que sea tostadito, todo lo que suene, de alguna forma, me encanta. Pues le tengo miedo a, no sé, hay cosas que mucha gente piensa que, no sé. La verdad es que le tengo miedo a lo que le puede pasar en el futuro. Como viste, lo que puede pasar en el futuro es algo que me preocupa. No, la verdad es que un poco a la oscuridad le tengo, a las arañas, todo eso, pero la verdad es que ya no tengo tanto miedo a esas cosas. La verdad es que no son miedos importantes, pero sí les tengo miedo a las guerras, por ejemplo. Le tengo miedo a que puede pasar lo peor. Tengo miedo a que me puede pasar cualquier cosa en la calle. Tengo miedo que, no sé. A veces cuando pienso cosas me salen muchas cosas de la cabeza y qué sé yo. Hasta pienso que puede comerme un monstruo. ¿Qué? Es gracioso porque los miedos es algo que nos persigue. Miedos a cosas que para otros pueden ser muy tontas y miedos que pueden ser tan gigantes que también son tontas, ¿no? Pero bueno, son mis miedos. Yo, por ejemplo, quisiera ir a Brasil y nunca he ido por miedo. Me da miedo ir sola a Brasil. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero no me da miedo caminar sola de noche en una calle, en un lugar donde yo me sienta segura. Por ejemplo, caminar a las 3 de la mañana en París, de vuelta donde me estaba quedando sola, no me generaba el más mínimo miedo porque yo me sentía segura en ese lugar. Pero de día, en Brasil, sola, no quiero. O sea, son cosas extrañas. Y miedos, yo le tengo mucho miedo a perder a las personas que quiero. Uno de mis grandes miedos es ese. Perdí a mi papá a los 5 años y no se trata de ser víctima ni de quedarte pegado, pues seguimos adelante y aquí estamos. Pero eso me marcó. Eso fue se te puede ir una de las cosas más bonitas de tu vida en un instante y me mantiene siempre en alerta de que se me pueden ir las otras cosas bonitas de mi vida en un instante. Y siempre planeo qué voy a hacer si se van y cómo voy a actuar y cómo lo voy a manejar. Pero no sé si llegado el momento lo habré pensado tanto que me sea muy fácil de asimilar o todo eso se irá quién sabe a dónde y me costará muchísimo, ¿no? Esto es algo que no tengo idea. Ian, antes de la última pregunta, en un momento me dijiste que querías ser periodista. ¿Vos tenés una pregunta para mí? Pues sí. ¿Vos tocarías un botón para poder dejar de ser neurotípico y convertirte en autista? Sí, ¿por qué no? Ay, muchas gracias, perdón, muy lindo. Bueno, este es el último fragmento que usé de esta entrevista con Ian y yo una vez decía que si yo pudiese volver a nacer, ojalá no naciera autista en este mundo. O si tuviese que volver a nacer autista, el mundo ya fuese diferente, ¿no? Y ya supiera aceptar que no tienes que ser igual para ser parte de, ¿no? Que habemos personas diferentes y que esas diferencias no tienen por qué sacarte a un lado. Más bien yo creo que hay una riqueza en las diferencias, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir, aparte en Venezuela, en 4 países más y para mí lo más bonito es haber conocido distintas culturas, haber conocido distintas personas, llevarme algo diferente de cada lugar, adoptar nuevas comidas, adoptar nuevas nostalgias incluso, ¿no? O sea, ya yo no solo tengo nostalgia por lo que viví en Venezuela, por lo que quedó allá, sino nostalgias por otras personas, por otras cosas. Y yo creo que en la diversidad está la gracia. Yo creo que a nivel de trabajo, por ejemplo, en los equipos multifuncionales es donde sacas cosas más bonitas. Una de las cosas que a mí más me gusta hoy de mi trabajo es eso. Es el poder estar metida en muchas cosas que si bien llega un punto que me satura y no puedo más y me apago y hay días en los que la cabeza me explota, siento que los dientes y las muelas me van a salir volando porque ya estoy sobresaturada.
al mismo tiempo agradezco no estar sentada en un escritorio haciendo todos los días lo mismo, viendo a las mismas personas y trabajando en una única cosa, porque yo no podría. Yo me volvería loca. O más. y esto me lleva a cerrar esto con algo que vengo pensando desde ayer y viendo además esto. Y es decir o no decir que eres autista cuando conoces a una persona, cuando vas a buscar un trabajo, cuando te encuentras en un ambiente nuevo. Porque el autismo te puede cerrar puertas a nivel profesional, a nivel de amistades, a nivel de pareja. El autismo puede ser una alerta para muchas personas y salir corriendo y decir, no la contrates, es autista. No te metas con esa persona, es autista. Y la verdad es que sí, somos seres complejos, como con lo que empecé leyendo. Pero ¿quién no lo es? ¿Quién no es una persona compleja? ¿Quién no enfrenta retos todos los días y quién no se encuentra en un momento arriba y en otro abajo, ¿no? Y también hay mucho que podemos sumar desde esta posición de ser diferentes, de ver las cosas diferentes, de tener una capacidad de comprender, de abstraerte y comprender diferente a otros. Yo decidí decirlo, pero también estoy clara que esto me ha cerrado o me ha alejado de algunas personas. Así que creo que es una decisión que cada uno tiene que tomar. A mí particularmente me liberó y sentí como que me quitaba un peso encima en el momento en el que me atreví a conocerme, a buscar lo que quiero y a ser esa persona que yo quiero ser. Así que si conoces a alguien que te parece que puede ser autista, si tú crees que puede ser autista, mi invitación es que vayas un poquito más allá, porque si bien es un proceso de esos que tienen como una búsqueda, una verdad, un duelo, luego viene una luz así como de ¡wow! Esto soy y esto voy a hacer siempre, entonces mejor me acepto.